Tengo que presentar a una amiga. Ella es modelo. Albert, qué mal educado. ¡Caca, a ver! No, le voy a invitar a ella, le voy a invitar. Ella es Fabi. Martín, un aplauso para ella, por favor. Buenos días también a la audiencia, por Esto es live para vos. Ah, gracias. Sí, que Justo estoy a dieta. claro, Y la sí. galletita también. Por supuesto. Adelante, por favor. Ahí te Permiso. esperan las chicas. Hola, que viene acá, Yo está sigo la dieta. preparando. Hola, Fabi. ¿Cómo te baila? ¿Cómo estás? Bienvenida a Con Buena Onda. ¿Por qué estás de dieta si estás linda, Fabi? Para mantenerme, ¿verdad? No para mantenerme, porque me gusta estar tonificada siempre. Ahí Igualita está, que pues. nosotros. Idéntica, no te hace una idea. ¿Qué desayunás, por ejemplo, cuando estás de dieta, Fabi? Hoy, por ejemplo, en la mañana una torta de avena que es con claras de huevo, banana, avena, almendra y café negro. Y después, pero después, y hace todas las comidas, 6 comidas, 6 chiquitito. comidas, exactamente. ¿Vos te Pollo, cocinás, Fabi? pollo. ¿Cómo? ¿Vos te cocinás? Tengo una tía que me cocina y cuando ella no viene por A o B motivo me tengo que cocinar yo. O sea, bueno. vivo sola en realidad, entonces sí, es como que sé lo básico de la casa. No Ahí lo ya básico, está. todo lo que se necesita para la casa. Conociendo a Fabi, vive sola Fabi Martínez. Con una perrita, con Victoria. Victoria, Sí. una sola. Una sola. Caniche me hace decir, Una ¿verdad? pinche. Ay, Dios. número uno. Hércules, que en paz descanse. Bueno, Fabi, bienvenida a Con Buena Onda. Te invitamos porque queremos conocer otra faceta de vos. Siempre te vemos espléndida en todos lados. Estás ahora en el Baila. Y queremos saber quién sos realmente, cuál es tu inspiración, cómo empezaste. Te vamos a exprimirlo acá con Nati. Sí. Ah, bueno. Así que empezamos. Empezá por donde quieras. Bueno, en realidad, hoy por hoy es una faceta totalmente diferente a la que yo venía proponiendo durante estos meses, años, por así decirte, porque quiero explotar mucho más mi lado atlético, porque el lado polémico ya fue, para mí, basta. Ya. Pero Dejaste igual, la tele, Fabi. igual, ¿cómo? Dejaste la tele. O sea, vos estabas con la gente de No Somos Ángeles. Estaba con la gente de No Somos y vos Ángeles. saliste por el tema del mundial, ¿verdad? Por el tu- tema del mundial, por cosas que yo quería ir haciendo y aparte que fue una etapa así decisiva para mi vida, podría decirte, para poder saber qué era lo que quería en real, qué era lo que quería hacer realmente. Te estabas encontrando también. Sí, me estoy encontrando exactamente, porque creo que lo polémico no es mucho lo mío, creo que vivo en un mundo... Pero te salía bien, Fabi. Claro, Te o sea, salía bien. vivo Talento. en un- Claro. en un mundo en el que, bueno, todavía no soy quien, ni tampoco creo que sea quien para poder hablar o criticar la vida de los demás. Entonces, es como que no puedo. ¿Por qué? Porque yo también vivo de lo que da de consumir o de lo que trata el programa. Con en esto, realidad. con esto que vos te vas a dedicar a una vida más atlética, ¿te vas a alejar de lo que es el mundo del modelaje o querés hacer esto de la mano, ¿verdad? Modelaje más todo lo que es la parte atlética. Me imagino que vas a entrar a competir. Vos competías luego, Fabi, Sí. antes de meterte al mundo del modelaje, ¿no? En realidad sí, empecé siendo atleta fitness, campeona sudamericana de fitness, fui a varios eventos. Mira que ahí hay polémica también, se pelean todos ahora. La las verdad hacen es que eso. las federaciones no llegan a un acuerdo. Ojalá algún día lleguen a un acuerdo. Sí. Sería bueno porque hay mucho potencial aquí dentro del país. Bastante. Fabi, hablaste del tema del mundial, que quisiste hacer cosas nuevas, incluso por eso dejaste No Somos Ángeles. ¿Lograste lo que esperabas? Se generó una polémica, Nati, por el tema de la novia del mundial. ¿Quién lo que era Ya la le vamos a novia? preguntar eso, Fabi. ¿Qué es lo que pasó ahí? Nosotros no nos enteramos tanto de esas cosas. No. O sea, nos enteramos más o menos, pero qué mejor que saber de tu propia boca. Bueno, en realidad esto comenzó como un yo quería, pero al final es como que se dio, disfruté por sobre todo en esa etapa, conocí lugares a los cuales, bueno, yo nunca pensé ir, por ejemplo, el 24 de mayo, que fue la final de la Champions, estuve en la final, era el día de mi ¿Cómo te cumpleaños. Natalia te odia, te ganaste una enemiga Te voy a hoy. decir algo, a mí retuitearon tu fotografía y me va a robar. Yo dije, ay, Fabi Martínez, qué envidia. Qué mala sana, era el día de mi qué cumpleaños. mala, porque ella decía, y estaba, imagínate lo que está en la final de una Champions, porque En la final. esto hay que entender, ¿verdad? Y de hecho después te hacer esa pregunta. Estar en estos lugares no significa que vos tengas, bueno, la plata del mundo y voy a estar, porque por más plata que vos tengas, si no tenés la manera de alguna marca de conseguir estar en este tipo de eventos, es. no estás. No estás. Así de Simplemente fácil, no estás. tenés que yo por ejemplo, si ahora quiero irme a la final del 2015, que ojalá llegue el Chelsea, vamos, yo tengo que comprar Barcelona. ahora. Barcelona, déjate joder, Sí, ¿no? ojalá. Vos sos de Cerro, ¿verdad? No, del Olimpia. Y sos del Barcelona. Del Barcelona, del Ok. Barça. Tiene muchas más figuras, o sea, se destaca. Aparte Bien, de Fabi Neymar, Martínez, Neymar bien. me gusta mucho a mí como futbolista, ¿Vos le como conociste a persona Neymar? bastante fachero. ¿Vos le No, lo conociste? conocí a Marcelo Vieira, lo conocí también Pero surgió el rumor. a Neymar no, ojalá, ¿verdad? No lo conocí, pero sí lo conocí a Marcelo Vieira, después lo conocí
al jugador de la selección española Jordi Alves, Sí, el rubio sí. divino. Después... ¿Cómo haces para conocerla así a los jugadores, Fabi? Y bueno, se dieron, o sea... ¿Ellos se acercan varias cosas. o cómo es? No, casualidades en realidad. ¿Seguro? Pero con el que sí me tocó trabajar muy de cerca haciendo un videoclip para una marca de gaseosas fue con Carlos Vives. Con Carlos Vives, mira. un video que fue durante el Mundial también. Y es amoroso, así como parece en el escenario. La verdad que sí, es muy amoroso, es muy respetuoso, es muy carismático, Muy por sobre señor todo. parece él. Muy señor. No, tiene alma de pendejo todavía. Pero viste Sí. por lo educado en realidad. En realidad es muy educado, eso sí es cierto. Fabi, ¿y cómo haces para...? Viste que me estás hablando de que hiciste muchos viajes, ¿verdad? ¿Cómo hace una persona como vos para poder financiar ese tipo de viajes? Porque ponerle yo, bueno, me pongo la pila. Ya sé dieta, me tonifico, me voy para Rusia 2018. Yo quiero ser la musa de Rusia 2018. No, pero en serio, no te vayas a reír, Patricia. Ay, perdón, pero por eso mismo voy a ser la Por musa. cómo decir, no Ya me está, río. estoy avisando. No, pero en serio, ¿cómo hago yo para empezar a financiar eso? Porque eso cuesta plata. Irte a Florinda cuesta plata. O sea, Cuesta. y lo que es cruzar... Está barato, Clorinda. Convengamos, ¿verdad? Pero cuesta, ¿me entendés? ¿Cómo hizo Fabi Martínez para irse a tantos países? Bueno, en realidad fue Nino Méndez el que se encargó de conseguir todo esto. Abogado y ex representante de Larisa Riquelme en aquel entonces. Bueno, fue él quien se encargó de todo eso. También las veces que yo viajaba a Brasil, por ejemplo, estuve trabajando en Pánico na Band, uno de los programas más conocidos de Brasil. Sí. Costeaban ellos los pasajes, el hotel, la estadía, ida y vuelta, era un vaivén de cosas. Y no solamente eso, sino que también para lo de Portugal, estuve trabajando con unas marcas, estuve también en España. Y de ellos ahí son los fui que a financian los Bolivia. viajes. Sí, en realidad lo que sucedió fue en Bolivia. El boom se dio en Bolivia. Sí. La aceptación del público fue en Bolivia. Ahora, después de lo que surgió con Simone o no, yo creo que... No sé, no hizo nada. Justamente ahí yo quería meter mi cuchara, porque vos, Natalia, le desviaste la pregunta. No, que no del quería tema que vos del preguntes mundial. eso, no. ¿Qué pasó de la musa? Porque la polémica con Simone, ¿quién es lo que fue la musa del No, mundial? en realidad yo nunca me presento, o sea, yo siempre le tuve una admiración y un respeto a Larisa Riquelme, a pesar de las diferencias que nosotros tuvimos en un momento después. ¿Qué sucedió? Para un video de Bolivia, para una presentación que a mí me habían contratado de un canal que es Red 1 específicamente, ellos me habían dicho, necesitamos un video en el que vos digas que sos la actual novia del Mundial Brasil 2014. Y ahí se Entonces generó. fue ahí donde bueno, en realidad yo no me quería presentar de esa manera, tampoco fui a ningún canal a decir yo soy la no. ¿Por qué? Porque yo siempre le tuve claro, un de respeto, claro, una admiración a Larisa Riquelme. Entonces yo dije, no, yo quiero entrar a competir contra las mujeres brasileras, que fueron miles las que se postularon. Entonces, ¿qué se utilizaba? Musa da Copa, musa del Mundial o musa del Mundial, que es totalmente diferente a ser la novia del Mundial, que fue un título que le puso Larisa Riquelme, El Mundo, Que le puso la gente, un medio claro. internacional, exactamente. Ahora Simone Villar yo creo que ligó de rebote, mucho no hizo, mucho no está haciendo, tampoco creo que haga. Porque si es por Simone- eso yo ya hice el recorrido, ya fui, vine. Cobran a Simone. Ya Ya está fui, teniendo vine. muchos problemas acá esta semana, pobrecita. No, porque ya está mejor de salud, ya está mejor. le de ve salud. mejor también. Sí, ya está Vos mucho festejando mejor. para ese fin de semana. Entonces, Por eso te digo de problemas. De lujo ya está. ¿Qué chismosas somos nosotras? Yo te ¿Sabes juro que vi toda cuando pasaban en el farándula? semáforo, vi así, epa. Ah, ahí Pero está. espera, el problema con Simón, ¿por qué tienen que competir así entre otras? ¿Por qué cada una no hace nomás su propio no, camino? yo hago mi propio camino, de hecho, sigo con lo mismo, sigo con el mismo rol. Estoy esperando que mi visa, pido a Dios que por favor se dé ya, o sea, que salga, porque necesito la visa de trabajo P1, P2, que lleva un buen periodo en comparación a una visa de turista. Claro. Entonces, es como que necesito un código, en realidad el código ya está. ¿Qué pasa? Necesita procesarse de acuerdo a los meses que metas la solicitud para tu visa, porque es una visa de trabajo que ponerle que a partir de $500, si la ganancia sería de $500 a $300 por día, que es en donde te piden esa visa. ¿Por qué? Para que luego, si te va bien, puedas pedir tu residencia, como para que puedas vivir en el Fabi, país. con este tema del modelaje, ¿verdad? Vos ahora te vas a estar adentrando a otro mundo otra vez, o sea, a lo que fueron tus inicios, ¿verdad? Que es el mundo de deporte y demás. ¿Cómo vos ves la recepción de la gente, ¿verdad? Después vamos a entrar en tu vida sentimental, pero ¿cómo ves la recepción de la gente? Porque acá hay un parámetro, ¿verdad? Bueno, tenemos las modelos y ya es como que la gente tiene una visión,
¿entendés? Ya entiendo, Por comprendo. decir, no, y que son mujeres fáciles, Mujeres que fáciles. son, que viven de la plata. De la manutención de los... Exactamente. de los perros. ¿Cómo vos ves de ese lado el trato con la gente? Porque vos sos una persona, comparando con las demás modelos, ¿verdad? Vos tenés mucha verba. Vos sabés Eso yo hablar. le quería decir ¿entendés? a nuestra compañera, porque es realmente destacable que hables tan bien. Porque sabemos que te dedicas al modelaje, quizás tiempo para estudiar y eso no tenés, o ya habrás estudiado antes, no sé. Pero vemos a chicas que también se destacan, que son mis tangas, que pobres no pueden hilar dos frases. Entonces, Fabi, vos sos una linda excepción y te felicito y eso te va a hacer llegar muy lejos. Igual que Pati Uruguay, por ejemplo. Pati habla Uruguay. súper bien. Ella ayer me dijo, yo también fui Miss Tanga y no todas somos En realidad fue tontas. primera princesa de mis tangas. Bueno, pero, primera pero estuvo en el princesa. concurso. Pero estuvo dentro y digo, del nomás, concurso. Fabi, ¿cómo vos vivís tu día a día con ese aspecto? Porque vos te das cuenta de repente hasta el trato que te pueden dar algunos hombres Sí, sí. por claro. tu mote de ¿Cómo mote, haces, Fabi? tu profesión. Claro, ¿verdad? pero es algo que de acuerdo a lo que uno se adapte, podrías decirlo, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, tengo varias facetas dentro de mi vida, dentro de mi carrera, que en este caso, por ejemplo, estoy con lo de Hotel de Estrellas, Blanquita, por ejemplo, Sí. la mucama del hotel. Actuación sería Sí, eso. un personaje que gusta bastante a la gente del interior del país. Y no solamente eso, sino que yo trato de mostrarme al natural como verdaderamente soy, exactamente. Y cuando algo no me gusta, trato de ir de frente o defender lo que yo Blanquita, pienso, mis mira. ideales. Y esa, por ejemplo, es Blanquita, ¿verdad? Que mucha gente decía, Fabi entra solamente al baile, rinde solamente polémica, pero yo no le veo el lado divertido. Es lo que fue lo que yo contesté, ¿verdad? Claro. Si es por un lado divertido y por un lado cómico, yo ya tengo el personaje de Yo Blanquita. le quiero contar Gaby algo a Fabi. Goldschmidt. Eso, Mira, ahí está, justamente Gaby eso. Goldschmidt vino acá la vez Hace pasada. dos días del por ahí. 98% de que- Exactamente. ¿De No, qué el lado 8%. estás vos? Yo quiero saber. ¿Qué opinas? La verdad A la que gente que no sabe la puedo explicar. Claro. ¿verdad? Dale bien. La gente, pasa que Gaby Goldschmidt vino aquí al programa el viernes. Bueno, vino la semana pasada y dio una frase que causó roncha, inclusive después otros medios también se hicieron eco de esto. Dijo que del 100%, 98% de las modelos son prostitutas y el 2% Trabajan con trabajo formal. exactamente. De publicidad, y que etcétera. por eso se manejan así, que el costo de vida, pa. Y la pregunta Nada de concreta es, ¿de qué lado del porcentaje te ubicas vos? Y la verdad que es del porcentaje que la gente quiera ubicarme, porque la gente, por más que vos le digas, no, yo estoy del lado del 2%, ella va a decir mentira si la ropa que usa es del 98%. No, pero decí vos, ¿de qué porcentaje sos? Vos tenés que decir quién Yo sos creo acá. que del 98%. No precisamente por ser prostituta, no es solamente la que vende servicios sexuales, es la que sale también desnuda, es un tipo de prostitución, es una prostitución visual, lo O sea, que vos hacemos te considerás prostituta. que es salir desnuda. Entonces, ella también está del lado del 98%. Y mira que yo a Gaby le tengo bastante aprecio, ¿por qué? Porque yo la conozco a ella y sé lo sacrificado que es su vida, aparte que Comentó. tiene también un Comentó hijo, la historia claro. también. Pero yo creo que ninguna de las modelos, a ninguna les da el cuero, porque todas tienen, no solamente modelos, porque la prostitución no existe solamente dentro del modelaje, Obvio. solamente que es mucho más vidrioso. La prostitución existe de aquí a la China y lo pudimos constatar todos los incluso, ámbitos, claro, en todos los ámbitos. en el ámbito político no hace en muy todos los poco. ámbitos. Sí. Claro, o sea que la prostitución no es solamente, la prostituta no es solamente Creo que diste una la muy que buena vende respuesta, una deseos sexuales. muy buena respuesta y muy sincera de tu parte, Fabi, porque es cierto lo que decís, de repente uno puede hacerse la impoluta, ¿verdad? Pero hay ciertos detalles y ciertos factores que uno cuando está dentro del modelaje Claro. no puede venir a decir en No, este y mucho caso, ¿no? menos- Porque fíjate, tenés razón, uno de repente muestra su cuerpo de tal o cual manera, capaz no con el fin, ¿verdad? De llegar a un hombre, pero sí lo estás haciendo para claro. satisfacer, porque en ocasiones, ¿verdad? Y Claro, sabemos claro, que se existe, entiende. que está el que pega tu foto en el baño, Ay, Dios. ¿entendés? Entonces, ¿por qué? Y se divierte Seguís un rato. satisfaciendo un deseo sexual y visual. En la por gomería sobre hay muchas todo. fotos, ¿eh? En la gomería. Ahí Un es. beso, por cierto, a los gomeros que siempre están colgando nuestros fans, mis fans, Claro, en realidad. Yo también. tengo varios fans, no solamente de aquí de Asunción, sino que más la gente del interior del interior. país. Del Entonces interior. yo, para aclarar, porque soy medio lenta, ¿vos te considerás que estás en el lado de la prostitución? Yo Fabi? creo que sí, yo sí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mostrar el cuerpo, creo que le rindo culto a mi cuerpo, entonces me gusta verme bien. Ahora, lo que intento es tratar de ya no mostrarme tan grotesca, de una manera tan grotesca. ¿Por qué? Porque llegarle a un público femenino también es muy difícil. Y yo estoy llegando Eso a es la bueno, Fabi, casa, a la eso es señora, cierto. a la ama Eso de es bueno. casa, estoy llegando a la chica,
A ver, a la joven que constantemente se acerca y por ejemplo en el Instagram me pregunta, Fabi, ¿cómo haces para mantener tu cuerpo? Fabi, ¿qué te comes? ¿Qué comes? Entonces es como que también digo siempre, a la pucha, llegar a un público femenino nunca es fácil. Claro. ¿Por qué? Porque es como que una competencia constante. envidia, etcétera. ¿Estás de Claro. novia ahora, Fabi? Estoy de novia hace un año y medio. Hace un año. Sí, la hace pucha, un año y se medio. Puede hace decir que en bastante el tiempo. afortunado, ¿no? En realidad no, porque trato de mantener a mi pareja y a mi familia. ¿Él no es de la farándula? No es de la farándula, nunca tuve un novio de la farándula, tampoco muchos han sabido Tenido el de privilegio. quiénes- han sabido de quiénes Antes fueron de mis cerrar, ¿qué parejas. tal toma él tu carrera? posición? La verdad que es una persona que respeta por sobre todo mi trabajo, mi tiempo. Él conoce cuáles son mis ambiciones, cuáles son mis metas, a qué quiero llegar y bueno, él no se interpone en eso. Ahora nuestra relación, yo trato de no mezclarlo con todo esto. ¿Por qué? Porque va a estar la chica que por más que él sea un sohueto, o por más que sea un platudo, sea un gran empresario, o no sea el fisicudo que todos piensan, Claro. o que todas piensan, o que todas desean por sobre todo, van a tratar de llegar a él de alguna u otra manera. ¿Por qué? Por ser el novio de. Entonces trato de Qué mantenerlo inteligente está Fabi. fuera ¿eh? de todo esto y no solamente a él, sino también a mi familia. Genial. Entonces, si yo me meto en algún problema, quiero que la cosa sea careo, solamente conmigo, no mi familia, no mi novio, porque ellos no están dentro de mi trabajo. Gracias, Fabi. Gracias, Fabi. Sinceramente. Un privilegio realmente poder Me gusta. conocerla. Y vos sabés que tenés que volver a los medios de comunicación cuando puedas. En otras facetas, si te parece, como el ejemplo clarísimo de Pati Uruguay, que nosotros las admiramos bastante, Sí. porque hace de todo y lo hace bien. Y lo hace bien. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que no es porque sea modelo nomás ya la dejamos ahí. Claro, no, que empiece a mostrar, pero que muestre si tiene algo. No solamente y levanta Cuerpo, atrás, no sé, porque eso Sos no modelo, vende. tenés que esforzarte un poco más Claro. para llegar a la Así meta. te va a vender para eso. hablar. Un ratito, un Un año. rato. Después, Bueno, muchísimas bye. gracias Fabi por venir y nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa. Nati. chiquitita, después volvemos. Urgente. Sí. Enseguida volvemos. Walk in, dance.